Bienvenidos una vez a mi canal. Su copyright que el título de hoy los dejo superíndice 3 boquiabiertos, y no es para menos. La trama se pone buena, asu que preparen sus palomitas porque vamos a destripar este drama turco con la pasión superíndice 3n y el chisme que nos caracteriza. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que seguramente ha rondado por la mente de muchos, y si no pues ahora lo harán. Copyright aru así Demet Özdemir, la Demet, le escribiera a Can Yaman contándole que su ex no para de mandarle mensajes. Su copyright suena a capítulo perdido de una de esas series turcas que nos tienen pegados a la pantalla hasta las 3 de la mañana más menos ana. Pero mis amores, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3n, ¿o no? Asu que vamos a analizarnos a nosotros mismos, a empatizar con Demet y con cualquiera que haya pasado por esto, y a desentrañar los misterios de los ex persistentes, los corazones rotos y las estrategias para sobrevivir a un drama de telenovela, en la vida real. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de emociones y mensajes de texto, como siempre, un recordatorio importantísimo: si este tipo de contenido les encanta, y yo su copyright que no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones, no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre temas jugosos con mucho humor, perspectiva y por supuesto, esos consejos que nos salvan la vida en el dúa a dúa, asu que no lo piensen y suscríbanse. Ahora entremos de lleno en la acción superíndice 3n. Cierren los ojos por un momento. Imaginen la escena. Demet Özdemir, una mujer que lo tiene todo: talento, belleza, fama, una carrera exitosa. En resumen, una diosa turca. Pero hasta las diosas tienen problemas, ¿verdad? Suena su copyright fono. Una notificación superíndice 3n. Al principio, nada fuera de lo común. Pero al ver el remitente un escalofrío la recorre, es su ex. Y no es un mensaje de feliz cumpleaños más menos enviado por error. No, es en una interminable cadena de mensajes que parecen no tener fin. La pregunta es: ¿Q copyright hace Demet, a Q copyright n recurre? Y a Q es donde la trama se complica, mis amores. ¿Por qué por Q copyright demonios Demet le escribió a Can Yaman? La pregunta del Miyu superíndice 3n. Las posibilidades son infinitas, tan jugosas como un melocotu superíndice 3n en verano, y vamos a explorarlas todas sin tapujos. Primero, la opción superíndice 3n pragmutica. Can, al ser una figura pública mega famosa y súper asediada, seguramente ha lidiado con situaciones similares. Acoso mediático, fans obsesionados, exnovias que no lo superan. Can lo ha visto todo. Por lo tanto, su perspectiva podrá ser invaluable para Demet. Podrá ofrecerle consejos sobre CU superíndice 3 manejar la presión superíndice 3n, CU superíndice 3 establecer límites y CU superíndice 3 proteger su privacidad. En resumen, Can podrá ser una especie de gurú anti-acoso para celebridades. Segundo, la opción superíndice 3n es humana, a veces simplemente necesitamos un hombro en el cual llorar. La fama puede ser un arma de doble filo. Te abre puertas, te llena de oportunidades, pero también copyright n te aúsla y te expone a una presión superíndice 3n constante. Demet podrá estar buscando en Can a alguien que entienda esa presión superíndice 3n, alguien que haya caminado por el mismo sendero pedregoso. Un amigo o un confidente, alguien que simplemente escuche sin juzgar. Tercero, y AQ es donde el drama se pone a fuego lento, y si aún existe una chispa entre Demet y Can, uy. Recordemos que estos dos tortolitos fueron una pareja explosiva en su momento. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Tal vez esa conexión superíndice 3n nunca se extinguió superíndice 3. Tal vez en medio del caos y la confusión superíndice 3n, Demet siente la necesidad de recurrir a alguien que realmente la conoce, alguien con quien compartió superíndice 3 momentos especiales y con quien aún podrá tener algo en común, el plot twist que no sabíamos que necesitamos. Pero volviendo al meollo del asunto, el ex persistente, por Q copyright algunos ex no pueden simplemente seguir adelante, por Q copyright se aferran al pasado como garrapatas a un perro, Q copyright los impulsa a seguir escribiendo, llamando, enviando mensajes crípticos en redes sociales, o incluso apareciendo sin previo aviso en lugares públicos. Mis amores, la respuesta a esta pregunta es tan compleja como un algoritmo de TikTok. No hay una única razón superíndice 3n,
sino una combinación superíndice 3n de factores que varían de persona a persona y de relación superíndice 3n a relación superíndice 3n. En muchos casos, el problema radica en el ego. La persona no puede aceptar que la relación superíndice 3n haya terminado. Sienten que han perdido el control, que su poder ha disminuido. Insistir, acosar, mendigar amor se convierte en una forma de reafirmarse, de demostrarse a sí mismos que aún tienen influencia sobre la otra persona. Es una búsqueda desesperada de validación superíndice 3n, aunque sea a costa de la incomodidad y el sufrimiento del otro. Otras veces las razones son muy profundas, muy oscuras. Pueden estar relacionadas con problemas de apego, inseguridades personales, baja autoestima. La persona no se siente completa sin su expareja. Creen que la felicidad solo es posible si recuperan la relación superíndice 3n. La insistencia se convierte en una manifestación superíndice 3n de ansiedad, desesperación superíndice 3n y, en casos extremos, hasta obsesión superíndice 3n. Y siendo justos, también copyright n existe la posibilidad de que el ex realmente crea que cometieron un error. Que la ruptura fue un impulso, una equivocación superíndice 3n. Que la relación superíndice 3n aún tiene potencial si se les da otra oportunidad. Pueden estar sinceramente arrepentidos de sus acciones, dispuestos a cambiar, a enmendar sus errores. En estos casos, la insistencia puede ser una muestra genuina de arrepentimiento y deseo de reconciliación superíndice 3n. Aunque, mis amores, ojo. Arrepentimiento no siempre significa que la relación superíndice 3n deba revivirse. Pero independientemente de la motivación superíndice 3n del ex, lo fundamental es que Demet, o cualquier persona que se encuentre en una situación superíndice 3n similar, sepa CU superíndice 3mo protegerse, CU superíndice 3mo manejar la situación superíndice 3n de manera efectiva y CU superíndice 3mo preservar su paz mental. Porque al final del día uno es responsable de su propia felicidad. Entonces, Q copyright deberá hacer Demet. A Q les van mis consejos de experta en dramas, tanto reales como ficticios. Primero y ante todo establecer límites, mis amores. Límites claros, firmes e inquebrantables. Demet debe dejarle claro a su ex, y a cualquiera que es tu copyright cruzando la lunea, que la relación superíndice 3n ha terminado y que no hay ninguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Sin rodeos, sin ambigún cuarto edades, sin falsas esperanzas. Esto significa evitar responder a sus mensajes, llamadas, correos electro superíndice 3 Nikous, seu más menos sales de humo. Cualquier intento de contacto. Cuanto ese ambigua sea la respuesta, ese combustible le estaru, ese dando al ex para que siga insistiendo. Asu que a ser directas y contundentes. Segundo, bloquear, bloquear, bloquear. Su copyright que suena druéstico, incluso cruel, pero a veces es la única solución superíndice 3n. Bloquear al ex de todas las redes sociales, números de telecopyright fono, cuentas de correo electro superíndice 3 Nico. Desaparecer por completo de su radar. Si la persona no puede contactarte, eventualmente se cansaru, o eso esperamos. Recuerden, mis amores, que la paz mental no tiene precio. Tercero, rodearse de amor y apoyo. Hablar con amigos, familiares, un terapeuta. Quien sea que te haga sentir escuchada, comprendida y amada. Contar con un sistema de apoyo su superíndice 3 lido es fundamental para superar una ruptura y lidiar con un ex persistente. Desahogarse, compartir tus sentimientos, pedir consejo. No te guardes nada, es pro copyright sate. Te sentiru, ese mucho mejor. Cuarto, buscar ayuda profesional si es necesario. No tengan miedo ni vergüenza de pedir ayuda. Si la situación superíndice 3n te es tú afectando emocionalmente, si sientes que no puedes manejarla por tu cuenta, si es tú ese sufriendo ansiedad, depresión superíndice 3n o cualquier otro problema de salud mental, busca la ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional puede brindarte herramientas y estrategias para lidiar con el ex y superar la ruptura de manera saludable. Quinto, y esto es importantísimo, documentar todo el acoso. Si el comportamiento del ex se vuelve amenazante e intimidante o simplemente demasiado persistente, es fundamental tener pruebas de lo que estuvo sucediendo. Guarda los mensajes, correos electro superíndice 3 Nikous, capturas de pantalla de redes sociales. Todo lo que pueda servir como evidencia.
Esta información superíndice 3N puede ser crucial si decides tomar medidas legales. Y hablando de medidas legales, no duden en denunciar. Si el acoso continúa a pesar de haber establecido límites claros y haber bloqueado al ex, considera presentar una denuncia ante la policía. En muchos países el acoso o stalking es un delito y puedes obtener una orden de alejamiento para protegerte. Recuerda que tu seguridad es lo primero. Volviendo a Demet y Can. Quizás todo esto sea una simple coincidencia. Quizás Demet solo necesita un amigo que la escuche y la apoye. Quizás Can pueda ofrecerle un consejo valioso basado en su propia experiencia. O tal vez en el fondo aún existe la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Q copyright N sabe. En el mundo del espectrum culo todo es posible. Y en el amor, mis amores, todo es aún es impredecible. Pero lo importante aquí es recordar que cada persona tiene derecho a establecer sus propios límites y a proteger su propia paz mental. No importa que copyright N seas, ni N famosa seas, ni tus seguidores tengas en Instagram. Tienes derecho a decir basta y a alejarte de las personas que te hacen down más menos o siempre. Asu que mis amores, si alguna vez se encuentran en una situación superíndice 3N similar a la de Demet, recuerden estos consejos, no duden en buscar ayuda si la necesitan y sobre todo confíen en su instinto. Ustedes saben lo que es mejor para ustedes. Y ahora vamos a recapitular brevemente todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la posible situación superíndice 3N de Demet Özdemir lidiando con un ex persistente, hemos analizado las razones por las que algunos ex no pueden superar una relación superíndice 3N, y hemos ofrecido consejos prácticos para manejar la situación superíndice 3N de manera efectiva y proteger su propio bienestar. Recuerden establecer límites claros, bloquear al ex si es necesario, buscar apoyo en amigos y familiares, documentar todo el acoso y no dudar en buscar ayuda profesional o legal si la situación superíndice 3N se vuelve abrumadora. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil, informativo y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Alguna vez han estado en una situación superíndice 3N similar? ¿CU superíndice 3 mola manejaron? ¿Qué copyright consejos le darán a Demet? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saberlo todo. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y du copyright genme sus comentarios. Los quiero muchísimo y nos vemos en el Pro superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S, mis amores. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor y perspectiva, podemos superarlo todo.